Vivimos en un mundo donde todo parece exigir una reacción inmediata. Un mensaje llega y lo respondemos sin pensar. Una palabra hiriente se pronuncia y sentimos la urgencia de defendernos. Una noticia nos inquieta y, casi sin darnos cuenta, nuestro ánimo cambia. Es como si estuviéramos siempre a un segundo de perder nuestra paz, atrapados en una cadena incesante de estímulo y respuesta. Pero existe un arte silencioso, casi olvidado, que puede liberarnos de esta trampa: el arte de no reaccionar. No se trata de ignorar lo que sucede ni de reprimir nuestras emociones. Se trata de aprender a colocar un espacio consciente entre lo que ocurre fuera y lo que decidimos hacer dentro. Ese espacio es como un refugio invisible, una habitación interior donde el ruido del mundo no puede alcanzarnos. En el budismo, se enseña que ese espacio es el terreno fértil de la libertad. No eres esclavo de tus impulsos si puedes observarlos antes de actuar. El estoicismo lo llama dominio de uno mismo, la capacidad de permanecer firme ante cualquier circunstancia. Y el taoísmo nos recuerda que la naturaleza nunca se apresura, y aún así todo se cumple. No reaccionar no significa ser indiferente, significa elegir con cuidado cuándo y cómo actuar. Significa proteger tu energía como un guardián protege un templo sagrado. Significa saber que no todo merece una respuesta y que, a veces, el silencio es el acto más poderoso. Hoy vamos a explorar, paso a paso, cómo cultivar este arte milenario. Descubrirás que no reaccionar no te aleja del mundo, sino que te permite habitarlo con más lucidez, fuerza y compasión. Y al final de este viaje, entenderás que cada vez que decides no reaccionar de inmediato, no solo proteges tu paz interior, también escribes, con calma, la historia de tu vida. En la primera enseñanza veremos por qué reaccionamos de forma automática y cómo este hábito se ha convertido en uno de los mayores ladrones de nuestra tranquilidad. Enseñanza 1. Comprender la raíz de nuestras reacciones. Antes de aprender a no reaccionar, debemos entender por qué reaccionamos. La mayoría de nuestras respuestas impulsivas no nacen en el momento presente, sino en un pasado que aún cargamos. Cada vez que alguien dice algo que nos molesta, no es solo esa palabra la que nos hiere, es el eco de viejas heridas, de memorias guardadas, de inseguridades que aún no hemos sanado. En el budismo se enseña que la mente es como un lago. Si su superficie está agitada, cualquier piedra que caiga creará ondas caóticas. Pero si está en calma, incluso una roca lanzada con fuerza apenas perturbará el agua. Así funciona nuestra mente. Cuando vivimos tensos, cansados o llenos de emociones sin procesar, cualquier estímulo externo nos sacude con facilidad. Pero cuando cultivamos la calma, aprendemos a recibir incluso lo inesperado sin perder nuestra serenidad. El estoicismo nos recuerda que no son los hechos en sí los que nos alteran, sino la interpretación que hacemos de ellos. Epicteto decía: no son las cosas las que nos inquietan, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Cuando reaccionamos de manera automática, lo que en realidad hacemos es responder a la historia que nuestra mente ha construido en una fracción de segundo, no al hecho puro y simple que está frente a nosotros. La sabiduría taoísta lo explica con la imagen del bambú. El bambú no se quiebra ante el viento porque no se aferra a una forma rígida. Se mueve, se adapta, se inclina, pero vuelve a erguirse. Nuestra rigidez mental es lo que nos rompe. Cuando insistimos en que las cosas sean como nosotros queremos, cualquier cambio o palabra ajena se siente como una amenaza, y reaccionamos para defendernos. Observar nuestras reacciones es, por tanto, un acto de autoconocimiento. No basta con decir quiero ser más tranquilo, necesitamos mirar hacia adentro y preguntarnos, ¿qué parte de mí se siente atacada? ¿Qué miedo o dolor antiguo se ha activado en este momento? Si encontramos la respuesta, ya hemos dado un paso enorme hacia la libertad interior. Un ejercicio práctico consiste en no apresurarse a responder. Cuando sientas el impulso de reaccionar, detente. Respira 3 veces, profundamente. Pregúntate si tu respuesta nace de un deseo de aportar o de una necesidad de defenderte. Muchas veces, ese pequeño espacio de respiración es suficiente para que la emoción inicial se disuelva y aparezca una respuesta más consciente. En la siguiente enseñanza exploraremos cómo este espacio entre el estímulo y la respuesta no solo nos protege, sino que también se convierte en la llave que abre la puerta a la verdadera paz interior. Enseñanza 2. El espacio sagrado entre el estímulo y la respuesta. Existe un instante, breve pero poderoso, que se abre entre lo que sucede y lo que hacemos. La mayoría de las personas lo atraviesa sin siquiera notarlo, reaccionando de forma automática, como una flecha que se dispara apenas se tensa el arco. Sin embargo, en ese pequeño espacio vive toda nuestra libertad. Ahí decidimos si vamos a actuar desde la calma o desde la tormenta, desde la claridad o desde la confusión.
El maestro budista Thich Nhat Hanh decía que la respiración consciente es el puente que nos lleva de la agitación a la serenidad. Cuando algo nos altera, el primer impulso es responder de inmediato. Pero si en lugar de eso nos detenemos y llevamos la atención a nuestra respiración, creamos un espacio interior donde la emoción se asienta. No necesitamos negar lo que sentimos, simplemente lo observamos hasta que pierde el poder de arrastrarnos. En el estoicismo, Marco Aurelio hablaba de la ciudadela interior, un lugar dentro de ti que nadie puede invadir sin tu permiso. Ese lugar se construye justamente en este espacio. Si no lo cultivamos, cualquier palabra, mirada o gesto ajeno puede derribar nuestras murallas. Pero si lo fortalecemos, descubrimos que podemos estar en medio del caos sin que el caos habite en nosotros. El taoísmo nos invita a observar la naturaleza para comprender este principio. Un río no reacciona a cada rama que cae en su cauce, simplemente fluye, rodeándola y continuando su camino. No necesita empujarla ni luchar contra ella. Del mismo modo, nosotros podemos aprender a dejar pasar aquello que no merece nuestra energía, sin que eso signifique pasividad. La fuerza del río está en su constancia, no en su furia. Para cultivar este espacio sagrado, comienza con algo sencillo. Cada vez que sientas el impulso de responder, haz una pausa consciente de 5 segundos. Durante esos segundos, respira hondo, siente tu cuerpo y observa la emoción que surge. Pregúntate, ¿esta respuesta me acerca a la paz que quiero mantener o me aleja de ella? Ese breve momento, repetido muchas veces, transforma tu vida. En este espacio no solo hay control, hay también compasión. Porque cuando dejamos de reaccionar, empezamos a ver a los demás no como enemigos, sino como personas que, al igual que nosotros, actúan desde sus propias heridas y emociones. Y desde esa comprensión, nuestras respuestas se vuelven más sabias y menos destructivas. En la próxima enseñanza descubriremos que proteger nuestra paz interior no solo se trata de contener impulsos, sino de elegir de forma consciente dónde colocar nuestra atención, y cómo esa elección determina la calidad de nuestra vida. Enseñanza 3. Gobernar la atención. Aquello que riegas, crece. Para no reaccionar, no basta con frenar el impulso. Hay que cuidar la raíz que lo alimenta, tu atención. La atención es la moneda más valiosa de tu vida interior. Con ella compras paz o compras ruido, compras claridad o compras confusión. Donde pones tu atención, pones tu energía. Donde pones tu energía, crece una realidad. Si la dejas en manos del azar, cualquier chispa externa incendiará tu día. Si la gobiernas, incluso una tormenta a tu alrededor no podrá alterar el clima de tu corazón. El budismo habla de la atención como una lámpara. Una luz que, al enfocarse, revela. Cuando la lámpara apunta todo el tiempo hacia afuera, mensajes, opiniones, comparaciones, el mundo ocupa tu casa interna y te queda sin espacio para vivir en ti. Cuando la lámpara apunta hacia adentro, ves el mecanismo de tu mente, como un pensamiento enciende una emoción, como una emoción empuja al gesto, como el gesto prende un conflicto. Ver no es reprimir, es iluminar. Una taza solo se puede llenar si está vacía, de igual modo, una mente solo puede serenarse cuando dejas de abarrotarla de estímulos innecesarios. El estoicismo nos recuerda una distinción decisiva: no controlas los hechos, si controlas tu enfoque. El hecho puede ser una crítica, un retraso, una noticia incómoda. Tu enfoque decide si eso se convierte en fractura o en entrenamiento. No reaccionar no es indiferencia, es orientar la atención hacia lo que te devuelve soberanía. Si una palabra te hiere, puedes gastar tu día en la palabra, o mirar el hilo que te ató a ella. Orgullo, miedo, una historia antigua. La primera ruta te enreda, la segunda te libera. El taoísmo añade el arte del fluir. El río no discute con cada rama que cae en su cauce, continúa, sin desprecio y sin prisa. La atención que protege tu paz es como ese río, selecciona. Deja pasar lo que no merece quedarse. No todo estímulo tiene derecho a la sala principal de tu conciencia. Hay sonidos que mejor escuchar desde el umbral y dejar que se alejen como pasan las nubes. ¿Cómo se gobierna, entonces, la atención en la práctica? Empieza por reconocer que tu atención tiene ciclos y umbrales. Hay horas en las que está fresca como la mañana y otras en las que, cansada, se vuelve torpe y reactiva. Coloca lo delicado, conversaciones difíciles, decisiones importantes, en los momentos de atención limpia. No construyas tu casa interior cuando sopla el viento más fuerte. El sabio elige el clima antes de levantar paredes. Luego, practica la selección consciente de estímulos. No es ascetismo rígido, es higiene. Así como eliges qué alimento pones en tu cuerpo, elige qué alimento pones en tu mente. Pregúntate, cada vez que algo pide entrar, ¿esto nutre, distrae o envenena?
Lo que nutre se queda, lo que distrae pasa de largo, lo que envenena no cruza la puerta. Nadie lo hará por ti. La atención también se fortalece con anclas simples. Tu respiración es un ancla, siempre presente, siempre disponible. Cuando un estímulo te empuje, vuelve a 3 respiraciones completas, sintiendo el aire subir y bajar como una marea suave. Tus sentidos son otra ancla, mira un punto fijo, escucha el sonido más lejano que puedas percibir, siente el peso de tu cuerpo en el asiento. Esa vuelta al cuerpo desarma la catapulta que te lanzaría a reaccionar. Hay un gesto más silencioso, pero profundo, llamar por su nombre a lo que nace. Ira presente. Miedo presente. Orgullo presente. Nombrar no alimenta, delimita. Es como dibujar una línea alrededor del fuego para que no se extienda al bosque. Cuando la emoción se siente vista, pierde la necesidad de gritar. Cuida también tu economía de atención. No regales tu foco a todo lo que brilla. Recuerda, lo urgente reclama, lo importante susurra. Las notificaciones son campanas que invitan a la dispersión. Tu propósito es una nota grave que sostiene la melodía. Cada interrupción te vacía un poco, volver a empezar tiene un costo. Proteger tu atención es proteger tu paz. Un ejercicio para hoy, establece ventanas de presencia. Pequeños tramos sin multitarea ni pantallas, en los que hagas una sola cosa con todo tu ser. Al comer, solo come. Al caminar, solo camina. Al escuchar, solo escucha. Es mejor un minuto lleno que una hora a medias. Verás que, cuando entrenas la presencia en lo simple, aparece por sí sola en lo difícil. Otra práctica, la regla del umbral. Antes de cruzar a una conversación tensa, a una reunión sensible o a un mensaje que podría alterarte, detente un instante como quien limpia sus zapatos antes de entrar en casa. Pregúntate, ¿con qué atención quiero entrar? Elige 3 palabras brújula, por ejemplo, amplio, suave, claro, y respira con ellas. Entrarás distinto, y lo que parecía inamovible será más permeable. Recuerda esta imagen, tu atención es el pincel con el que pintas tu experiencia. Si lo dejas en manos ajenas, la vida será un mural pintado por todos menos por ti. Si tomas el pincel con calma, incluso un día gris puede tener trazos de luz. Gobernar la atención no elimina las tormentas, pero pone techo a tu casa. Afuera puede llover, adentro, no se moja tu fuego. Y cuando eliges una y otra vez dónde mirar, descubres que no reaccionar deja de ser una lucha y se vuelve un estado natural, la consecuencia de habitar tu centro. En la próxima enseñanza iremos un paso más, cómo convertir ese gobierno de la atención en límites sabios, saber cuándo hablar, cuándo callar y cuándo retirarte, para que tu paz no dependa de convencer a nadie, sino de sostenerte a ti. Enseñanza 4. El poder de los límites silenciosos. Proteger tu paz interior no siempre consiste en aprender a responder con calma. Muchas veces, la verdadera maestría está en no entrar en batallas que nunca merecieron tu energía. El mundo está lleno de provocaciones sutiles, invitaciones al conflicto, conversaciones que buscan ganarte con argumentos o arrastrarte con emociones. Si entras, pierdes. Y no porque no puedas ganar, sino porque en el momento en que tu paz se pone como apuesta, ya perdiste algo mucho más valioso. El budismo enseña que la compasión incluye límites. Amar no es permitir que cualquiera cruce tu jardín pisoteando las flores. Amar también es cerrar la puerta cuando sabes que la visita viene a dejar basura. Y estos límites no siempre son visibles. Algunos se trazan con acciones firmes, otros simplemente con tu ausencia. A veces, protegerte es elegir no estar donde tu calma no puede respirar. El estoicismo lo deja claro, no puedes controlar lo que otros dicen o hacen, pero sí puedes controlar a qué le das tu atención. Si no es necesario, no lo digas. Si no es tuyo, no lo tomes. Si no te sirve, no lo guardes. Los límites no son muros de piedra, son umbrales conscientes que decides no cruzar para no abandonar tu centro. El taoísmo nos da una imagen hermosa, el agua nunca lucha para ocupar su espacio, pero siempre lo ocupa. No empuja al río de al lado, no invade el cauce ajeno, simplemente fluye por su propio camino. Ese es el sentido de un límite silencioso, no se defiende con gritos, se defiende con dirección. Sabes hacia dónde vas y no te distraes peleando por lo que no es tu camino. En la práctica, un límite silencioso es no alimentar un comentario que busca provocarte, no permanecer más de lo necesario en un lugar que te roba energía, y retirarte con suavidad de una conversación que se convierte en ruido. Esto no es frialdad, es claridad. No se trata de cerrar el corazón, sino de no regalarlo a cualquier mano. No se trata de ignorar a las personas, sino de elegir el terreno donde puedes ofrecer lo mejor de ti. Antes de entrar en cualquier interacción, pregúntate,
¿Esta situación me acerca o me aleja de la persona que quiero ser? Si la respuesta es que te aleja, no entres o sal con elegancia. Porque no reaccionar no siempre significa quedarse en calma frente al conflicto, a veces significa caminar en otra dirección antes de que el conflicto nazca. En la próxima enseñanza veremos cómo, además de poner límites, podemos cultivar un terreno fértil dentro de nosotros para que, incluso en medio del ruido externo, nuestra mente y nuestro espíritu encuentren un refugio imperturbable. Enseñanza 5. El refugio interior, un lugar al que siempre puedes volver. Hay un punto en el camino donde comprendes que la paz que buscas no está en cambiar lo que te rodea, sino en construir dentro de ti un lugar donde nada externo tenga poder absoluto. Ese lugar no es una fantasía, ni una huida, ni un aislamiento del mundo, es un refugio interior que llevas contigo a todas partes. Un espacio donde puedes sentarte en silencio, incluso cuando afuera todo tiembla, y recordar que tu esencia no está hecha de lo que cambia, sino de lo que permanece. El budismo lo describe como el no movido, el centro que permanece intacto aunque las olas golpeen alrededor. En la vida cotidiana, ese refugio es lo que te permite atravesar un día difícil sin que el día te atraviese a ti. No es indiferencia, es ancla. No es insensibilidad, es raíz profunda. Cuando aprendes a habitarlo, descubres que las tormentas ya no son órdenes que debas obedecer, son solo paisajes temporales que observas desde tu ventana. El estoicismo añade que, si quieres mantener tu serenidad, debes aprender a distinguir entre lo que está dentro de tu control y lo que no. El refugio interior no se alimenta de exigencias al mundo, se alimenta de tu capacidad para no depender de él para sentirte en calma. Es como encender una lámpara interna, no importa si es de día o de noche afuera, la luz sigue siendo tuya. En el taoísmo, este refugio se entiende como un lugar de alineación con el flujo natural de la vida. No es un muro que te aísla, es un río subterráneo que corre tranquilo bajo la superficie de todo lo que haces. Estás presente en el mundo, pero no te hundes en él, participas sin disolverte, respondes sin perderte. Construir ese refugio requiere práctica. Empieza por reservar cada día un momento, aunque sean 5 minutos, para estar contigo sin demandas, sin pantallas, sin conversaciones. Puede ser al amanecer, cuando el mundo todavía no te llama, o por la noche, cuando el ruido externo comienza a apagarse. Es en esos espacios donde aprendes a escucharte, a reconocer el pulso de tu calma y a fortalecerlo. Dentro de este refugio, también se cultiva el hábito de la contemplación. No es pensar sin parar, sino mirar sin prisas. Observar tus emociones como si fueran nubes que cruzan el cielo, sin aferrarte, sin empujarlas. El refugio no es un lugar para acumular pensamientos, sino para dejarlos ir hasta que quede solo el silencio, ese que no pesa y que, paradójicamente, lo contiene todo. Imagina que cada respiración que tomas es un ladrillo invisible. Cada vez que eliges no reaccionar, colocas otro ladrillo. Cada momento en que vuelves a ti mismo en medio del caos, otro ladrillo. Así, día tras día, construyes una casa que nadie más puede derribar porque no está hecha de cosas del mundo, sino de tu propia conciencia. Cuando este refugio se fortalece, algo hermoso sucede, ya no buscas desesperadamente que el mundo esté en calma para estar en calma tú. Descubres que tu paz no es el premio después de que el caos termine, sino la raíz que te sostiene mientras atraviesas el caos. Y entonces, incluso en medio del ruido, puedes cerrar los ojos un instante y volver a ti, como quien regresa a casa. En la próxima enseñanza, veremos cómo este refugio interior se complementa con el arte de no cargar con lo que no te pertenece, para que tu espacio interno siga libre y ligero, incluso cuando el mundo insista en dejarte peso en las manos. Enseñanza 6. No cargar con lo que no te pertenece. Uno de los mayores robos de paz ocurre cuando cargamos, sin darnos cuenta, con pesos que no son nuestros. A veces son las expectativas ajenas, otras son las emociones de los demás, y en muchas ocasiones son problemas que nunca estuvimos llamados a resolver, pero que tomamos como propios por costumbre, culpa o miedo. El resultado es que caminamos por la vida con una mochila que se hace cada vez más pesada, no por lo que somos, sino por lo que hemos aceptado llevar. El budismo enseña que todo sufrimiento nace del apego, y esto incluye el apego a responsabilidades que no nos corresponden. Podemos acompañar a alguien en su dolor sin convertirlo en nuestro. Podemos escuchar sin absorber. Podemos amar sin arrastrarnos al mismo fango. Es un acto de compasión hacia el otro, pero también hacia nosotros mismos, reconocer que cada uno debe caminar con sus propias cargas para encontrar su propio aprendizaje. En el estoicismo, Epicteto recordaba que no es tu papel corregir el mundo entero, y que intentar hacerlo es una invitación a la frustración eterna. Tu esfera de control es pequeña, pero poderosa, y en ella no entra la tarea de vivir por otros. Ayudar sí, salvar no. Porque cuando intentas salvar a alguien de todo,
muchas veces le quitas la oportunidad de descubrir su fuerza. El taoísmo lo explica con la metáfora del bambú, fuerte, flexible, capaz de soportar tormentas sin romperse, pero que nunca intenta sostener a otro árbol en pie. Crece junto a los demás, comparte el mismo suelo y la misma lluvia, pero cada uno sostiene su propio peso. Del mismo modo, podemos estar presentes para los demás sin despojarnos de nuestro equilibrio. En la vida diaria, esto se traduce en reconocer cuando estás tomando una emoción ajena como si fuera tuya. Por ejemplo, si alguien llega alterado y tú absorbes esa alteración hasta que te hierve la sangre, has dejado que esa energía entre en tu casa interior. Lo mismo sucede cuando intentas resolver una discusión que no es tuya, o te preocupas durante horas por algo que otro debe enfrentar. La conciencia aquí es clave. Pregúntate, ¿esto me pertenece? Si la respuesta es no, entrégalo simbólicamente de vuelta a quien corresponde y sigue tu camino. Un ejercicio práctico es visualizar que tienes un cesto frente a ti. Cada vez que notes que estás cargando con algo ajeno, lo pones en ese cesto y lo dejas ahí. No es indiferencia, es cuidado. Porque si tu mente y tu espíritu están llenos de cargas externas, no tendrás espacio para cultivar tu propia paz. Cuando aprendes a no cargar con lo que no es tuyo, también aprendes a ofrecer una ayuda más limpia. Ya no ayudas por obligación ni desde la culpa, sino desde la presencia real, sin perderte en el proceso. Y así, tu energía se convierte en un faro que guía, no en una llama que se apaga tratando de encender todas las demás. En la siguiente enseñanza veremos cómo, después de soltar cargas ajenas, es posible habitar el silencio como un escudo protector, donde la paz deja de ser un estado frágil y se convierte en tu forma natural de estar en el mundo. Enseñanza 7. Habitar el silencio como escudo protector. Hay un tipo de silencio que no es ausencia de sonido, sino presencia absoluta de uno mismo. No es el silencio incómodo que se teme llenar con palabras, sino el silencio que nutre, que te envuelve como una manta suave y te recuerda que, en lo esencial, nada falta. Habitar ese silencio es mucho más que callar, es entrar en un espacio donde las voces del mundo pierden fuerza y donde tu voz interior, que casi siempre ha sido un susurro ahogado, puede ser escuchada con claridad. En el budismo, este silencio es el terreno donde florece la sabiduría. No es casualidad que los grandes maestros pasaran días, semanas o años en meditación, no para escapar de la vida, sino para escucharla sin distorsiones. Allí comprendieron que las palabras son útiles, pero que la verdad más profunda rara vez necesita ser dicha. En ese espacio silencioso, el ego pierde protagonismo porque no tiene donde exhibirse, no hay escenario, no hay público, solo la pura experiencia de estar. El estoicismo también valoraba el silencio, no como una renuncia al diálogo, sino como un filtro que evita que tu paz sea arrastrada por conversaciones sin sentido. Séneca decía que nunca te arrepentirás de haber guardado silencio, pero muchas veces lamentarás lo que dijiste. El silencio, en este sentido, no es debilidad, sino dominio propio. Es la capacidad de dejar que la primera ola de impulso pase, para responder desde la calma y no desde la reacción. El taoísmo lo ve como alinearse con el flujo natural. En la naturaleza, el río no necesita explicar que fluye, y la montaña no necesita anunciar que permanece. Su silencio es su enseñanza. De la misma manera, cuando tú habitas el silencio interior, te conviertes en un recordatorio vivo de que la serenidad es posible incluso en medio del ruido del mundo. En la práctica, habitar el silencio significa aprender a retirarte del ruido externo y, sobre todo, del ruido interno. Porque muchas veces, aunque afuera todo esté tranquilo, dentro de ti puede haber un mercado caótico de pensamientos y emociones. El silencio protector es ese espacio donde no buscas acallar a la fuerza, sino donde permites que el ruido interno se disipe por sí solo, como el polvo que se asienta cuando dejas de agitarlo. Puedes cultivar este silencio en pequeños rituales, caminar sin auriculares, comer en calma sin distracciones, sentarte frente a una ventana y observar sin prisas, escuchar tu respiración hasta que se convierta en un susurro constante que acompaña tu presencia. Cada instante que dedicas a este silencio es un ladrillo más en tu fortaleza interior, un escudo que no repele con violencia, sino que protege suavemente al recordarte que no todo requiere tu respuesta. Y cuando ese silencio se vuelve parte de ti, descubres algo maravilloso. No es que el ruido del mundo desaparezca, sino que ya no tiene el poder de romperte. Has dejado de ser un vaso que se derrama con cualquier movimiento y te has convertido en un lago que, incluso con viento en la superficie, sigue tranquilo en el fondo. Al recorrer estas enseñanzas, es posible que hayas notado un hilo invisible que las conecta a todas, la elección consciente de no entregar tu paz a nada ni a nadie. Hemos hablado de límites silenciosos, del refugio interior, de no cargar con lo que no te pertenece, y de habitar el silencio como un escudo. Cada una es una pieza de un mismo mosaico,
Una vida donde tu centro permanece firme aunque el mundo cambie de forma y de ritmo a tu alrededor. La sabiduría budista nos recuerda que la paz no es un regalo que el mundo pueda darte, es una semilla que tú decides regar. El estoicismo nos enseña que lo que está bajo tu control es más que suficiente para construir una vida plena. Y el taoísmo nos muestra que, al fluir con lo inevitable y no resistirnos al curso natural de las cosas, dejamos de luchar contra la corriente y empezamos a navegar con ella. El arte de no reaccionar no es indiferencia, es amor propio. Es saber que tu energía es finita y que cada vez que reaccionas a lo que no lo merece, estás entregando una parte de ti que no vuelve. Es comprender que no todos los fuegos necesitan tu agua y que no todas las batallas valen tu paz. Y aunque esta quietud no se construye de la noche a la mañana, cada día ofrece oportunidades para practicarla. Ese comentario al que decides no responder, esa discusión de la que te retiras con elegancia, ese momento en el que respiras antes de hablar. Así, ladrillo a ladrillo, gesto a gesto, aprendes que la verdadera fortaleza no siempre está en levantar la voz, sino en saber cuándo y cómo guardar silencio. Si hoy algo de lo que escuchaste resonó en ti, te invito a que no lo dejes solo en una idea bonita. Llévalo a tu vida. Observa una situación esta semana y pregúntate, ¿vale mi paz interior? Si la respuesta es no, ya sabes qué hacer. Porque la paz que proteges cada día se convierte en el escudo que te acompaña toda la vida. Recuerda, el mundo no se detendrá por ti, pero tú sí puedes detenerte dentro de ti mismo. Y en ese instante, en esa pausa consciente, estarás habitando el lugar más poderoso que existe, tu propio centro. Ahora, si quieres seguir explorando más enseñanzas que te ayuden a vivir con calma en medio del ruido, te invito a quedarte en este canal. Aquí, cada palabra, cada historia y cada silencio están pensados para recordarte que tu paz no es negociable.